Se teme por el precedente Allende. Todo esto tras conocerse un reportaje de contratos firmados y ejecutados entre parlamentarios y el Estado. 5 legisladores que recibieron, uno podría decir, más que un besito de las buenas noches de parte del Estado. Sin embargo, seguramente hay más, porque también hay que tener en consideración que los legisladores no siempre declaran todos los negocios en los que participan. Una importante derrota para el gobierno. Eso es lo que se dio en los últimos días como consecuencia de la reñida disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados, donde de manera bastante curiosa ocurrió que el gobierno, que en principio tenía una mayoría de votos, perdió la votación por un empate que eventualmente se decidió con tómbola y terminó dándole la victoria al candidato de Chile Vamos. Y hay algo bien interesante con esto, porque en medio de toda esta situación, se dio que la diputada Camila Rojas del Frente Amplio, que era la candidata de la izquierda para suceder a Carol Carrión en la presidencia de la Cámara de Diputados, ahí tenía una mayoría de votos. Pero después, con las sucesivas votaciones, pasó que se dio un empate, y ese empate se facilitó porque hubo sectores de la misma izquierda, incluso la izquierda radical, que decidieron quebrar con el gobierno y terminaron dándole a la oposición, particularmente a Chile Vamos, la presidencia. Y un ejemplo de eso es lo que ocurrió con la diputada Maricela Santibáñez, que es del Partido Comunista, de la izquierda más dura, pero que terminó votando por el candidato de Matei. Bien rara la votación, ¿no? Y que eso ha generado mucha molestia, porque ha habido una sensación como de traición, de falta de unidad, y que muestra que hay muchas luchas internas y disputas de poder al interior de la coalición de gobierno, generando una victoria por tómbola, o sea, prácticamente por esas fuerzas del destino, luego que se dio este empate por descuelgues de la izquierda más dura que decidieron apoyar al candidato de Matei. Bien curioso. Es una derrota más bien nueva, pero que se suma a las que ya se han dado a nivel judicial, ahora en el Congreso, del gobierno, que ha tenido una serie de días bastante negativos, con una serie de sentencias que han sido no muy positivas para ellos, ahora esta derrota a nivel del Congreso, y se suma, por supuesto, a lo que creo que es lo más importante que vamos a hablar ahora, que es el pánico que se está generando al interior del mismo Congreso, no solo en el sector del gobierno, sino también de la oposición, por el caso de la senadora Allende. Ahora, ¿por qué es esto? Porque ya vimos el caso en sí mismo, vimos que a Isabel Allende la terminaron destituyendo por todo este vínculo de contratos con el Estado que la vinculaba a ella, pero ahora podemos empezar a entender por qué esto generó tanta molestia, tristeza y lamentación de todos los sectores políticos, incluso de la derecha más dura hasta la izquierda más dura, con su destitución. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué les molestó tanto? ¿Por qué incluso los sectores de oposición que impulsaron esto estaban lamentándose tanto por lo de Allende? Y ahora lo sabemos, porque se abrió la caja de Pandora, se abrió la puerta para que se puedan hacer destituciones de varios congresistas de todo el espectro político, porque se empezó a ver que si a Allende la destituyeron por contratos con el Estado, hay varios otros senadores y diputados que también tienen sus contratos bien millonarios con el Estado, ¿no? Y están vinculados en casos que podrían llevar a su destitución, pasando por el Partido Social Cristiano, a lo que es Evópoli, al Partido Socialista y varios más. Se teme por el precedente Allende. Todo esto tras conocerse un reportaje de contratos firmados y ejecutados entre parlamentarios y el Estado. Juan Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. Buenos días. Suma y sigue, no da tregua, no da espacio. El caso Allende podría no hacerlo. Abrir una caja de Pandora a la luz de nuevos antecedentes, ahora sobre contratos firmados entre legisladores y el Estado, algo que está constitucionalmente prohibido. Fíjense que el artículo 60 de la Carta Magna dice que cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, algo que lo conversábamos ayer, Paula, básicamente nunca se ha aplicado, y que en el caso de Isabel Allende se teme por el precedente. Hasta ahora el reportaje del diario The Clinic menciona a 5 legisladores que recibieron, uno podría decir, más que un besito de las buenas noches de parte del Estado. Sin embargo, seguramente hay más, porque también hay que tener en consideración que los legisladores no siempre declaran todos los negocios en los que participan. A esto se suma este posible precedente Allende, donde todavía se está esperando qué es lo que informe el Tribunal Constitucional, y sobre esa base podrían generarse nuevos requerimientos de destitución ante el organismo. Ahí lo pueden ver. Entonces se empieza a entender por qué había tanta molestia y tanta lamentación transversal por esta destitución de Allende, porque quedó ya el precedente legal con la Corte Suprema generando una decisión que ya es vinculante, ¿no?
para el caso de Allende y que empieza a generar un precedente para eventualmente otras destituciones que van a pedirlas. Entonces podríamos ver a varios congresistas salir de su cargo. Ahora, ¿cuáles son los de esta primera oleada que podrían ir cayendo eventualmente? Son varios. Juan Castro del Partido Social Cristiano, Luciano Cruzcoque de Evópoli, Fidel Espinosa del Partido Socialista, Jaime Mulet del Frente Regionalista Verde y Social, eso vinculado al gobierno, y Jimeno Osandón de Renovación Nacional, del clan de los Osandón, que son muy fuertes, porque prácticamente funciona como si fuera un feudo, en Renovación Nacional. Entonces es algo transversal, y ahí se empieza a entender por qué tanto lamento con el caso de Allende, ¿no? Pero no son los únicos casos, estos podrían ser los primeros de muchos, porque parece ser que era algo más bien normal que hubiera congresistas, aunque es inconstitucional y tiene también contra toda moral, que estaban metidos en grupos empresariales o en negociados que había con el Estado de grupos corporativos en los que ellos eran dueños o eran parte y que llegaban a contratos millonarios. Entonces, además de los sueldos millonarios que les pagamos con nuestros impuestos, fíjense que también deciden ahora también enriquecerse de la otra manera, siendo corporativistas y teniendo participación en grupos corporativos con los cuales el Estado les da subsidios o contratos y que ellos son parte. Así cualquiera se hace millonario, ¿no? Además del sueldo enorme pagado a costa nuestra con nuestros impuestos, el robo legalizado que hace el Estado, parasitando año tras año, también son parte de grupos empresariales que ellos, por supuesto, harán su lobby para conseguir que les den el contrato y de los cuales ellos son parte y se benefician. Un conflicto de interés enorme y una injusticia enorme también a nivel moral y que ellos ahí estaban y ahora se estaban quejando. Por eso muchos con los Allende diciendo que esto nunca había ocurrido, que era una vergüenza y muchos están incluso tratando de revertirlo de cierta manera porque no quieren caer. Y estos son solo los primeros. Puede que haya muchos más, porque parece ser una práctica más bien generalizada, no en todos, pero una parte importante del Congreso, desde la derecha hasta la izquierda, esto de ser partícipes de grupos corporativos con los cuales el Estado tiene contratos, habiendo un conflicto de interés y beneficiándose, por supuesto, con todo esto. Ahora, son varios los casos que hay, por ejemplo, en el caso de Juan Castro Prieto, que es del Partido Social Cristiano, participó en una red de sociedades familiares como constructora Indemna, que registraría más de 3.000 millones de pesos en traspasos desde el Estado, o sea, miren, corporativismo puro. El senador Fidel Espinosa, el socialista, sale que hasta el 2018 participó en la sociedad difusora Fresia Limitada, que acumuló más de 14 millones de pesos en traspasos de municipalidades en la región de los lagos, también contratos con el Estado. Ahora, dentro de esto, Jaime Mulet, Frente Regionalista Verde y Social, esto vinculado al gobierno, participó de la empresa Rodríguez y Compañía Limitada, todo esto mientras eran congresistas, entonces con cargo público, la que explota una radio en Vallenar y que estaría con traspasos, o sea, subsidios como acuerdos comerciales con varias municipalidades y sectores estatales locales. También la diputada Jimena Osandón, Renovación Nacional, participó de una sociedad accionista y participa hasta la actualidad que se llama Cumplo Chile S.p.A., que es una empresa que recibió más de 28.000 millones de pesos desde la Tesorería General de la República y es de Corfo. Entonces, fíjense, todos participando en grupos corporativos y dan sus excusas, pero que reciben fondos estatales. Así cualquiera, porque ellos son los que impulsan las leyes y tienen influencia en el Estado también a veces para contrataciones que se dan, y por otro lado, benefician a sus propios grupos corporativos, los de los cuales ellos son parte. El negociado máximo. Y también el senador Luciano Cruzcoque de Evópoli, que mantuvo arrendado una casona a la Junji hasta noviembre del 2020 por monto de 4 millones al mes. Mira, más encima justo los organismos estatales arrendándole a congresistas las casas por un sueldo de 4 millones al mes. Así, además del sueldo que él recibía como congresista, un arriendo al Estado por 4 millones mensuales y quién sabe qué más. Con razón son tan millonarios. Nada de esfuerzo propio, nada de mérito, no. Contrataciones todo con el Estado. Entonces, es un abuso enorme. Y algunos dicen, oye, es que esto es terrible lo de Allende, que se ha desencadenado y por eso lo están hablando tanto, que va a llevar a muchas destituciones, qué terrible. Y digo, bueno, que lo saquen a todos. Maravillosos. Lo dicen como si fuera una cosa terrible. Que lo saquen a todos. No se va a colapsar el país, no va a ser el fin del mundo. Al contrario, vamos a obtener algo de justicia y habrá una sensación correcta de estar un poco más cerca de una situación política un poco más justa, y qué es lo que hay que hacer, pero acá en el mundo político y mediático tradicional lo muestran como si fuera algo terrible, cuando es lo que corresponde, que lo saquen a todos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta situación en el Congreso, desde la derrota del gobierno hasta estas posibles nuevas destituciones y las filtraciones de contratos millonarios de varios congresistas de todo el espectro político con el Estado, que eventualmente podría llevar a que lo saquen del cargo? Ojalá sea el caso. Todo eso coméntenlo abajo.
Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Yayo Araya Bulls y Mariluz Lagos, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte a este canal, puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, donde hay distintos medios de apoyo a este programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.